Hola, bienvenidos a Preuniversitario Tesla. El día de hoy vamos a revisar un tema de razonamiento verbal que es el de sinónimos y antónimos. Vamos a revisar tipos de sinónimos, tipos de antónimos y algunos ejercicios. Vamos a empezar por los sinónimos. Primero, vamos a ver el concepto de sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Bueno, los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado semejante o igual. Entonces, para que dos palabras o expresiones puedan ser sinónimas, siempre necesitan pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Qué es una categoría gramatical? Pues cada una de las agrupaciones de las palabras a las cuales se realizan grupos debido a características en común. Eso es lo que se define como categoría gramatical. Desde las más importantes se conoce que existen 9 categorías gramaticales y las cuales vamos a revisar a continuación. Categorías gramaticales. Como les había comentado, existen 9 tipos de categorías y son las que vemos en pantalla. La primera, los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son aquellos que sirven para designar objetos de la realidad, sean estos tangibles o no. Por ejemplo, yo uso un sustantivo para referirme a la mesa, a María, amor, a una cama, una silla, etc. Es decir, los sustantivos son palabras para referirnos a objetos, personas u cualquier realidad tangible. La segunda categoría son los adjetivos. Estos, en cambio, son palabras que se encargan de acompañar al sustantivo y lo califican o describen. Es decir, nos van a dar sus cualidades. Por ejemplo, alto, bajo, blanco, negro, gordo, flaco, hermoso, bonito, feo, etc. Palabras que describen el sustantivo. La tercera son los pronombres. Estos, en cambio, sirven para sustituir al sustantivo y pueden funcionar también como sujeto. Por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, etc. Como cuarta categoría gramatical tenemos a los adverbios. Estos son palabras invariables que pueden indicar modo, tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. Por ejemplo, aquí, ahora, rápidamente, etc. Como quinto tenemos a las preposiciones. Estas son palabras invariables que se utilizan para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. Por ejemplo, ante, bajo, etc. Es decir, las utilizamos antes de la palabra para encontrar o para demostrar una dependencia entre dos o más expresiones. Tenemos la sexta categoría gramatical, que son las conjunciones. Estas cumplen la función de conectar oraciones o enlazar una palabra con otra para darle la continuidad que requiere la idea. Por ejemplo, y, ni, pero, también, etc. Son palabras que usamos para conectar dos ideas o oraciones. Los verbos. Los verbos son aquellas palabras que indican una acción, un estado o un proceso en el que tiene lugar la oración o la idea de la que nos estamos expresando. Por lo general, los verbos terminan en ar, ir. Por ejemplo, correr, jugar, amar, morir, etc. Como octava categoría gramatical tenemos a los determinantes, que se encargan de acompañar al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar alguna información sobre el mismo. Y estos siempre van adelante del sustantivo. Por ejemplo, una, muchos, etc. Una mesa, muchas personas, etc. Me ayudan a determinar y aportar información. La novena son las interjecciones, y estas expresan por sí solas un estado de ánimo o captan la atención del oyente y se escriben entre signos de admiración. Por ejemplo, ay, ouch o etc. Entonces, de manera general, estas son las 9 categorías gramaticales, y para nosotros establecer relaciones de sinonimia tienen que las palabras sinónimas estar dentro de la misma categoría. ¿Qué quiere decir? Las dos palabras ser sustantivos, las dos palabras ser verbos, las dos palabras ser adjetivos, etc. Pertenecer a una misma categoría. Ahora, vamos a revisar los tipos de sinonimia. Tenemos la sinonimia total, que se llama también conceptual, la parcial o contextual, la sinonimia referencial y la sinonimia connotativa, la cual es considerada la más subjetiva de las cuatro. Vamos con la primera, que es la sinonimia total o conceptual. Esta tiene como concepto cuando dos términos son completamente intercambiables en un mismo contexto, es decir, la definición de estas dos palabras es exactamente igual, por lo tanto las puedo intercambiar en cualquier momento y en cualquier idea sin generar un cambio o una modificación en el contexto de mi lectura. Por ejemplo, cueva, caverna.
yo puedo reemplazar la palabra cueva por la palabra caverna y viceversa porque significan exactamente lo mismo. En el ejemplo tenemos, hemos visitado esa cueva esta mañana. Y con su sinónimo sería, hemos visitado esta caverna esta mañana. El sentido de la oración no ha cambiado y el contexto tampoco, por lo tanto, al receptor le llega el mismo mensaje. Vamos con la siguiente, empezar, comenzar. También son palabras que pueden ser reemplazables debido a que comparten el mismo significado. Por ejemplo, vamos a empezar la reunión o vamos a comenzar la reunión. En ambos sentidos, las oraciones no cambian de contexto. Como conclusión, podemos decir que con este tipo de sinónimos producimos un tipo de sinonimia denominada total cuando la imagen mental no cambia, es decir, cuando nosotros percibimos el mismo mensaje sin importar qué palabra hayamos usado de ambas sinónimas, y en ambas vamos a encontrar que su definición por diccionario va a ser la misma. Ahora vamos a revisar la sinonimia parcial o contextual. Esta, en cambio, es aquella en la que dos palabras tienen una relación sinónima pero solamente parcial, es decir, no podremos reemplazarlas por completo en determinados contextos, sino que depende del mensaje que yo quiero emitir para poder utilizarlas apropiadamente. Por ejemplo, la mujer y esposa son sinónimos parciales porque no siempre el sinónimo de mujer es de esposa, porque no todas las mujeres son esposas. Entonces, la mujer o la esposa de Tomás es doctora. Aquí en esta oración puedo reemplazar por este tipo de sinónimos porque quiero que se entienda que me refiero a la pareja de Tomás. Sin embargo, en otro tipo de textos no puedo reemplazar la palabra mujer por la palabra esposa. Vamos a la siguiente, que es comer, almorzar. Comimos al mediodía o almorzamos al mediodía. De la misma manera, comer y almorzar no son sinónimos totales sino parciales porque no siempre puedo reemplazar la palabra comer por la palabra almorzar, ya que cuando yo como puede ser desayuno, puede ser cena, puede ser un lunch, por lo tanto no siempre será almorzar. En este caso, en la oración que la reemplazo, estoy incluyendo un complemento en el que digo al mediodía, con lo cual especifico que se trataba de un almuerzo y por lo tanto puedo reemplazar la palabra comer por la palabra almorzar. Y esto sería lo que definimos como una sinonimia parcial o contextual, es decir, depende del contexto en el cual quiero utilizarlo. Ahora vamos a revisar algunos ejercicios de aplicación. Me dice, selecciona el sinónimo de la siguiente palabra. La palabra es impulsivo. ¿Qué es una palabra impulsiva? Impulsivo se le dice de aquella persona que actúa de manera enérgica, de manera apresurada, sin ponerse a pensar en sus acciones. Ya, entonces, ¿cuál sería su sinónimo? Precavido no puede ser porque es todo lo contrario a una persona impulsiva. Sosegado tampoco, es una persona igual calmada. Inteligente pues tampoco, porque una persona inteligente no actúa por impulso. Por lo tanto, el sinónimo es vehemente, que es una persona vehemente que actúa en ese momento sin pensar en consecuencias futuras. Por lo tanto, es un sinónimo de impulsivo. El siguiente sinónimo es de la palabra mutismo, que es mutismo, una persona callada, silenciada, que no habla. En este caso, ¿cuál sería el sinónimo? Hablador, pues no sería su antónimo. Tímido tampoco, porque no siempre una persona tímida va a estar en mutismo. Y silencio tampoco. Recordemos que silencio en este caso no pertenecería a la misma categoría gramatical. ¿Cuál sería en este caso la respuesta? Pues el literal B, callado. Mutismo sería a callado. Vamos con un tercer ejemplo en el que nos pide el sinónimo de una pinacoteca. ¿Qué es una pinacoteca? Es un lugar o un sitio en el cual se albergan obras de arte o conocido también como galería. Entonces, pues directamente sabríamos que el sinónimo de pinacoteca es el literal B, galería. Vamos ahora a revisar los antónimos, los cuales son completamente opuestos a los sinónimos. Vamos a ver. Por concepto, los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que significan lo contrario una palabra de la otra. Estos necesitan pertenecer a una misma categoría gramatical. Recordemos que las categorías gramaticales son 9 y las revisamos al inicio de nuestro video. La importancia de los antónimos surge de que necesitamos evitar repeticiones en los textos, además de que los antónimos van a enriquecer la expresión y añadir matices a los significados. Y la clasificación de los antónimos viene en base a los lexicales gramaticales.
Ahora, como ya revisamos las categorías gramaticales para entender los sinónimos, vamos a pasar directamente a los tipos de antonimia. Según la forma tenemos antónimos morfológicos, los cuales utilizan prefijos para modificar el significado. Y según el significado tenemos antónimos lexicales, los cuales se refieren a distintas palabras. Vamos a ver los antónimos morfológicos. Estos van a utilizar prefijos para expresar el significado opuesto de una u otra palabra. Por ejemplo, el antónimo de mutable es inmutable. Utilicé el prefijo in para hacer el antónimo que sería inmutable. Provisto, su antónimo es desprovisto. Utilizo el prefijo des para desarrollar el antónimo que es desprovisto. Popular, su antónimo es antipopular con el prefijo anti. Certidumbre, su antónimo es incertidumbre con el prefijo in. Y así sucesivamente podemos observar en pantalla una lista de antónimos en base morfológica, es decir, que usan prefijos para demostrar el significado opuesto. Ahora, vamos a la antonimia complementaria. En este caso, este tipo de antonimia mantiene una relación en la que la existencia de una palabra anula la de la otra. Tenemos también lo que es la antonimia absoluta, en la cual sus significados llegan a expresar ideas contrarias. Por ejemplo, el antónimo de hambriento es saciado. Este es similar a la sinonimia total, en la que una palabra podía reemplazar por completo a otra, pues en esto sucede lo mismo. Tenemos palabras que significan exactamente lo opuesto y que por lo tanto son antónimos absolutos y me llenan en el contexto total el significado opuesto de la palabra en cuestión. Mientras que también tenemos a la antonimia relativa, en la cual vamos a referirnos a ideas parcialmente opuestas o que no tienen un significado estrictamente contrario, ya, es decir, palabras que pueden significar el antónimo del término como también el antónimo de algún otro término. Son antónimos relativos, no cubren por completo el significado opuesto. Por ejemplo, el antónimo de gigante podría ser enano, podría ser pequeño, podría ser microscópico, pero no son específicamente antónimos absolutos, sino que dependen del contexto y por lo tanto se clasifican como relativos. También tenemos el antónimo de imperceptible, que sería algo, por ejemplo, invisible, desapercibido, que son términos que son relativos al opuesto de imperceptible, pero no cubren por completo su significado. En base a todas las explicaciones propuestas, vamos a resolver los ejercicios que tenemos en pantalla. Tenemos primero, seleccionar el antónimo de la palabra simpático. ¿Qué es una persona simpática? Simpático es aquel que es amable, que tiene un carácter sociable, aquel que, en otras palabras, pues cae bien con su manera de ser. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Sería, de manera directa, sabemos que agradable, alguien que por lo general cae bien a los demás, es decir, el literal C. Tenemos también seleccionar el antónimo de la palabra pulcritud. ¿Qué es la palabra pulcritud? Este término se usa para referirnos a el hecho de ser rectos, de ser honestos, de ser limpios en nuestras acciones. El antónimo sería suciedad, ya que la suciedad es lo contrario a la pulcritud. Vamos con el antónimo de la palabra figurado. Figurado es algo presunto, algo que se especula. Entonces, ¿cuál sería el antónimo? Presunto no, real sí, aparente no y supuesto no. En este caso el antónimo de figurado sería real. Y vamos con la última que nos pide el antónimo de la palabra rutilante. Una persona rutilante es una persona grosera, poco tratable, etc. Entonces, ¿cuál sería el antónimo? Sería hábil. Hábil sería lo contrario de algo rutilante. Listo, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en la próxima para revisar otros temas de razonamiento verbal.